Ya, ahí está. No sé si se ve. Y ahora sí. Ya. ¿En serio? Claro. Según mi lógica, habría que escribir, no desarrollar como Sí, ejercicio, pero no estoy segura. en el 3 hay que escribir. Ujú. En el 4 hay que justificar. Justificar. Ujú. Y ya te están dando el dato del potencial. Ujú. Simplemente tienes que escribir la ecuación de cómo se calcula el potencial de equilibrio a través de la energía libre de Gibbs. Ujú. Eso es todo, Ya. para Sí, ambos. queríamos confirmar. Y lo otro que quería consultar, hay que trabajar siempre como temperatura ambiente. Si no te lo dice, sí. Si te dice Ya, otra temperatura, tienes que ver esa otra temperatura. claro. Ya. Dejo de proyectar nomás entonces. Sí. Ya. Uy, no puedo. Ahí está. Ya. Profe, Entonces, la Monse todavía no me contesta, así que no sé. Puede ser que no, tenga problemas de internet. No mucho vamos a probable. empezar la clase. Ya. Ahora vamos a hablar de la cinética electroquímica. ¿Ustedes recuerdan algo que les he mencionado del sobrepotencial? El sobrepotencial es el potencial que se aplica menos el potencial de equilibrio. Esto lo vamos a ver en voltametrías lineares. La sobretensión se calcula a través de la densidad de corriente, ya que es la corriente dividido por centímetro cuadrado. Las corrientes anódicas son menores a cero y las catódicas son mayores a cero, ¿ya? ¿Qué nosotros tenemos que tener en cuenta para ver las reacciones y el sobrepotencial que ocurre en, en este experimento de corrosión? El transporte de reactivos desde o hacia la interfase. ¿Recuerdan qué era la interfase electroquímica? Nosotros tenemos nuestro electrodo, nuestro metal que se corroe y nosotros podemos detectar una camada eléctrica aquí aproximadamente 10 a 20 micrómetros. Cuando se mantiene en una solución sin movimiento, sin agitación. También se tiene que observar las reacciones cuales suceden la transferencia de carga y descarga en la interfase, es decir, cuál es el potencial de óxido o reducción. También tenemos que tener en cuenta las reacciones químicas que ocurren antes o después de la transferencia de carga. Tenemos que saber que tiene que compensar la carga eléctrica, tenemos que ver que si se forma un óxido, peróxido, antes de que se corroa el material o reaccione. Y las reacciones pueden ser por nucleación, crecimiento de un cristal. Estas etapas pueden ocurrir sí o no, dependiendo de la transferencia de electrones de la camada eléctrica. Al igual que la cinética química, cada una de estas etapas es necesaria, necesita de una energía para que pueda ocurrir. Luego de cada, disculpen niñas,
Luego, cada una da lugar a una sobretensión. El transporte de reactivos origina una sobretensión de difusión, que es denominada Nd. La transferencia de carga y descargas como Nt. La reacción química como Nr y la sobretensión de cristalización como Nc. Esta última es debido al proceso de separar o incorporar átomos a una red cristalina. Es decir, que esto tiene que ver con la corrosión, si se deforma o no se deforma la estructura cristalina que tiene el metal. La resistencia eléctrica del medio puede ser localizado por una película de óxido. Disculpen, niños y niñas, pero me duele la lengua. El crecimiento origina una película de óxido. El otro caso, su valor no afecta al proceso del electrodo, tanto que se debe eliminar ciertas medidas. Esta caída de resistencia de potencial óhmica se llama sobretensial óhmico, como N-ohm. También la cinética electroquímica es la etapa más lenta, es decir, la que controla la velocidad de todo el proceso. Por lo tanto, nosotros sabemos que la sobretensión puede ser como sobretensión de transferencia de carga, densidad de corriente, reacción química y cristalización. ¿Ya? Para transformar un reactivo en producto se debe superar la barrera potencial, llamada energía de activación. La modificación de esta energía hace que se modifique también la velocidad de reacción. Por ejemplo, reacciones químicas. Al aumentar la temperatura 10 grados Celsius, puede duplicar la reacción electroquímica, la velocidad de reacción. En las reacciones electroquímicas son causa de estudio y se pueden modificar para variar el potencial del electrodo. Por ejemplo, un volt de reacción de potencial origina un aumento de 1000 millones veces su velocidad de reacción. Es decir, que entre más rápido sea el potencial que se aplique, mayor será el potencial, la velocidad de reacción que tenga. Por ejemplo, acá tenemos un metal de estructura cristalina, energía libre de Gibbs para anodización, para oxidación, o energía de oxidación para reducción, genera un metal hidratado y una concentración de electrones. ¿Ya? Para un electrodo en equilibrio, estos procesos se originan a una velocidad diferente llamada densidad de corriente de intercambio. Es decir, que nosotros cuando veamos un voltammograma después, vamos a poder distinguir. Acá tenemos cómo ocurre la, la sobretensión de transferencia de activación. Parte el electrodo, energía libre de oxidación y se transforma un electrolito o un óxido. ¿Ya? Si se polariza un electrodo o bien si se aplica un sobrepotencial que origina una modificación a la figura interior, puesto que no está en equilibrio termodinámico, el caso de sobrepotencial anódico va a favorecer a la reacción anódica, disminuyendo la energía de activación y desfavorece la reacción catódica, aumentando la energía de activación de la reducción. Esto se ve reflejado por esta fórmula. Y acá lo podemos ver en forma de energía libre de Gibbs.
donde nosotros podemos ver que existe un sobrepotencial, la constante de Faraday, el número de electrones y el coeficiente de activación. ¿Ya? Esta ecuación es válida para las reacciones de oxidación y esta ecuación es válida para las reacciones de reducción. Acá pueden ver que aumentó la energía necesaria para tener esta oxidación. Mm. El proceso que origina el intercambio de electrones y la variación de energía de activación cuando se saca el sistema electroquímico del equilibrio depende de la sobretensión así. Como vimos, energía libre de Gibbs es igual a energía libre de Gibbs de oxidación estándar menos coeficiente de activación, de transferencia, de carga, número de electrones, sobre tensión, constante de Faraday. Y para la reducción es energía libre de Gibbs de reducción, es igual a energía libre de Gibbs de reducción estándar, menos 1 menos el coeficiente de transferencia de carga. En Z es número de electrones, N es sobrepotencial y F es la constante de Faraday. Siempre el coeficiente de transferencia de electrones va a ser mayor que 0 o menor que 1 para lo que es corrosión. Las personas que hagan sensores electroquímicos, que se vayan por la más parte analítica de la electroquímica, pueden tener casos que el coeficiente de transferencia de carga sea igual a 1. Aquí está la reacción completa. También podemos ver y determinar la velocidad de la transferencia de carga. ¿Ya? Número de moles que se generan del metal dividido por el tiempo, con lo cual podemos ver constantes de reacción anódica y constante de reducción anódica, podemos ver. Y por lo tanto tenemos que N, podemos delimitarlo como intensidad de corriente, número de electrones y Fahrenheit. Reemplazamos este dato acá y nos da que la velocidad de reacción es igual a la corriente dividido por los números de electrones por la constante Faraday. Por lo tanto, nosotros podemos calcular R, la resistencia, que es potencial dividido en la corriente en amperes. Podemos ver esto, que es el largo por el área, que es igual que la corriente, y ZF. ¿Ya? Ahora tenemos que la resistencia es igual a la corriente, menos dividido en número de electrones, constante de Faraday, y nosotros teníamos anteriormente que la resistencia era igual a la velocidad, es igual a esta reacción. Por lo tanto, podemos hacer esta igualdad y estos dos pasan multiplicando cada uno y tenemos esta ecuación. Por lo tanto, para la corriente eléctrica vamos a tener una reacción de oxidación y reducción, una corriente catódica y una anódica, y la podemos separar. ¿Ya? Luego la densidad de corriente por algebraica pueden resumirse en anódica y catódicas. ¿Ya? Y como teníamos la ecuación de Arrhenius, tenemos que la constante es igual a por la constante de Arrhenius por, por E elevado a energía libre de Gibbs y RT. Aquí está para las reacciones de oxidación y aquí está para reacciones de reducción. Por lo tanto, reemplazamos la constante y tenemos esto.
¿Ya? Posteriormente tenemos esto y seguimos reemplazando. ¿Ya? Y tenemos esta ecuación. Después vamos y simplificamos. Como este está dividiendo, es una resta y tenemos esto. Ambos están en negativo y quedamos así. ¿Ya? Ya teniendo la reacción de corriente tanto anódica como catódica a través de energía libre de Gibbs, vamos reemplazando porque nosotros teníamos esta ecuación. ¿Se recuerdan antes que nosotros vimos que la energía de activación de la energía libre de Gibbs de la oxidación es igual a la energía libre de Gibbs de la oxidación menos transferencia de electrones ZNF? Y nosotros vamos y tenemos esto. Pasa restando y esto es igual o no. Entonces reemplazamos tanto para el ánodo como para el cátodo. Y tenemos que nuestra corriente se determina por esto. Pero nosotros sabemos que o existe reducción o oxidación y nosotros tenemos una reacción para cada una, pero podemos determinar que esta es la ecuación general. ¿Dudas, consultas con esta ecuación, niñas, niños? ¿Van entendiendo? ¿Tienen dudas? ¿Aló? Creo que no, pero estoy analizando la fórmula o la ecuación. Creo que sí se entiende. Y esta es la ecuación de Volter y Volmar para medir la corriente, que van a tener que utilizarlo para la tercera tarea. Y de esto yo me estaba refiriendo. ¿Recuerdan que yo estaba hablando de barreduras lineares? Acá nosotros podemos ver la corriente sobre potencial, tanto en potenciales anódicos como en potenciales catódicos. Esta es una ecuación lineal, una reacción en una voltametría lineal a velocidad baja, por lo tanto se ve esto. ¿Cómo calcular el sobrepotencial? Nosotros tenemos que ver dónde comienza la reducción y vamos bajando. Entonces el sobrepotencial no sería menos 100, o sería 100 en este caso, porque es un valor absoluto, sino que sería en torno a 180, porque parte de acá. Y para la oxidación también sería lo mismo. Este es corriente versus potencial. Acá podemos ver que nos dan el coeficiente de transferencia de electrones y la temperatura. En la figura se puede observar que si la sobretensión anódica es alta, y eso a 1, y si la sobretensión catódica es alta, cercana a 0. Luego, sobre altas sobretensiones catódicas anódicas, sabemos que el sobrepotencial es igual a RT dividido en ZF, constante de los gases, temperatura, número de electrones, constante de Faraday. Uno de los sumados se puede despreciar, por lo tanto, en las corrientes anódicas sabemos que el sobrepotencial es mayor que esto. Y sabemos que el valor absoluto para las reacciones catódicas es
mayor que lo que vimos. Por lo tanto, en lo anódico reemplazamos. Y tenemos esto. ¿Ya? Esto sale de cuando linearizamos, aplicamos logaritmo natural, tenemos logaritmo natural de este y este, y simplemente vemos el sobrepotencial. Y para ver el sobrepotencial de la forma catódica, podemos linearizar la ecuación con esto. Aquí está ya de forma aplicado logaritmo decimal en este caso. ¿Ya? Tenemos que se puede aplicar logaritmo natural y se transforma a logaritmo decimal. Con lo cual nosotros vamos a poder ver algo bien importante, las ecuaciones de Tafel. Con las ecuaciones de Tafel nosotros vamos a poder ver el sobrepotencial y cómo ocurre la oxidación de los metales, la corrosión, o en el caso de el que trabaje con energías verdes, el desprendimiento de hidrógeno. Y va a poder decir cuál es el mecanismo del desprendimiento de hidrógeno. ¿Ya? Si la sobretensión es pequeña, tenemos esto. Se tiene que la sobretensión directa es proporcional a la densidad de corriente. La corriente equivalente a la resistencia de corriente eléctrica. Por lo tanto, tenemos que resistencia de transferencia de corriente es igual a sobrepotencial dividido en corriente eléctrica. Cuando la corriente eléctrica es cercana a cero, tenemos esta ecuación, ¿ya? Que depende solamente de la densidad de corriente de intercambio, es decir, la densidad de corriente que esté ocurriendo. La carga eléctrica o número de electrones, Z, pero no del coeficiente de transferencia, es decir, que ya no va a depender de alfa. Por ello puede ser utilizada para determinar si son o no del conocimiento de la curva de corriente potencial total. Por lo tanto, nosotros también podríamos tener esto, curvas de polarización, y tenemos la ecuación que vimos delante, a temperatura ambiente, cuando la corriente es corriente absoluta, y podemos trabajar las dos ecuaciones. Aquí cuando se aplica densidad de corriente, y vemos que podemos ver dos líneas rectas. Acá está cómo se construye un gráfico experimental, la escala experimental, tenemos esto, las corrientes límites que podemos calcular, la disolución activa y la disolución despreciable. Tenemos acá las unidades, la polarización va de 0,01 amper a 1 amper por centímetro cuadrado, y de la disolución activa, es decir, donde comienza a comenzar la corrosión, es entre 10 microamper hasta 1 miliamper por centímetro cuadrado ambos. Y cuando la disolución es despreciable, cuando no hay mucha corrosión, va desde 0,1 microamper a 1 microamper por centímetro cuadrado. Eso es lo que podemos ver en este gráfico. ¿Se va entendiendo? ¿Dudas? ¿Consultas? Recuerden que la próxima semana no tenemos clases. Por lo que tengo entendido, ¿ustedes sabían eso? ¿Que hay receso? Sí, Sí. Ya. Por lo tanto acá, ¿pero van entendiendo un poco o se les está haciendo difícil?
Acá está la inclinación Staffel, que es beta, beta A anódica, beta C catódico. Acá podemos ver el potencial que se aplicó RT, inclinaciones Staffel lineares. Por lo tanto, nosotros podemos saber que la pendiente de esta ecuación es beta alfa, que es inclinación Staffel de anódicas o de oxidación, que es igual a esto. ¿Y de dónde sale esta constante? 2,303. Es porque esta ecuación está en logaritmo decimal y, como vimos antes, donde nace la ecuación es de logaritmo natural. Y para transformar de logaritmo natural a decimal se multiplicaba por este número, esta constante. Y tenemos estos datos. Aquí está para las reacciones catódicas, cuál es cómo calcular la inclinación Staffel. Por lo tanto, podemos utilizar y experimentar y ver y simplificar las ecuaciones de Bolmer y Volter. Tenemos este. Cuando un sobrepotencial es menor o igual a 30, uno de los términos de la ecuación de Bolmer se vuelve insignificante. Por lo tanto, termina siendo esta la ecuación. ¿Ya? Cualquiera de estas dos ecuaciones son válidas. ¿Ya? Tanto para la oxidación como reducción. Siempre y cuando el sobrepotencial sea menor o igual a 30. Acá podemos ver cómo se transformaba las ecuaciones de Bolmer y cómo se despejaba para calcular el sobrepotencial. Aquí potencial catódico y acá tenemos cómo se calcula, cómo es la ecuación lineal, ¿ya? Donde este es I, este es M, este es X y este es B, ¿ya? Y esta es la ecuación lineal para las reacciones de Bolmer y Volter en potenciales anódicos. Y se puede resumir en esto. Acá está para las reacciones de potencial catódicos o de reducción. Es lo mismo, pero para las ecuaciones de reducción. Se puede ver como las ecuaciones de sobretensión n en función del logaritmo decimal son constantes. Y las constantes o pendientes Staffel son precisamente las pendientes que están, las pendientes lineares. Beta alfa es la pendiente Staffel del ánodo y beta B es la pendiente Staffel del cátodo. Sus valores están dados por las ecuaciones anteriores. Las constantes de Staffel tienen que ser en unidad de voltios por variación de potencia de 10. ¿Ya? Por lo tanto, la ecuación es volts por década, o simplemente volts. Y acá está el paper que está citado. Otro detalle que debe mencionarse es la sobretensión, que la sobretensión igual a 0, es decir, que está en equilibrio o es reversible. El valor de la densidad corriente es el valor de resistencia de intercambio, ¿ya? Cuando el sobrepotencial es 0, está en potencial de intercambio, está en equilibrio. Es decir, que es posible obtener el valor de la densidad corriente de intercambio extrapolando las secciones anódicas o catódicas o simplemente sustituyendo el sobrepotencial a 0. En resumen, tenemos que el sobrepotencial anódico es esta reacción. Nosotros sabemos que el sobrepotencial es igual al potencial aplicado menos el reversible.
en equilibrio, esto sería sobre el potencial, porque dicen que cuando el sobrepotencial es 0, podemos calcular la corriente de intercambio. Acá está la ecuación, como los datos donde podríamos sacar, y la corriente de sólido líquido y la transferencia de carga y descarga. Y les voy a dejar una tarea y nos veríamos el jueves. Esta tarea me la entregan el subsiguiente lunes. ¿Ya? Se las voy a subir a la plataforma. Entonces nos veremos el día jueves. ¿Ya, niños? Profe, una consulta. ¿Sí? ¿Podría ser posible que no extiendas un poquito el plazo para la tarea 2? Es ¿Ya? que esta semana nos dejaron todas las tareas, entonces no hemos tenido tiempo para terminarlas. Porque Miren, también miren, queremos. chicos. Yo soy muy flexible, pero siempre y cuando hablen. Si me piden todos, perfecto. ¿Ustedes tienen problemas, Natalie y Fabián? Yo también prefiero extender un poco el plazo. Yo también. Entonces me entregan la tarea 2 el día lunes, que volvemos de clases, y el jueves me entregan la tarea 3. Ya, Ya. ya. ¿Les Ya, parece? profe, gracias. ¿De la semana del 16? ¿Sí? ¿O no les parece? Yo no tengo problema. Yo tampoco. Yo tampoco. Ya, entonces nos vemos el jueves. Ya, niños. Ya. Gracias, chao. profe. Profe, Chao. gracias. Chao. Profe, ¿Sí? ¿le puedo hacer una consulta? Pero no es respecto al ramo. O sea, no Allí tan entonces directo. deja pausar el video.